Libro de Levítico. Ya vimos rápidamente el libro de Génesis, ya vimos el libro de Éxodo, ahora empezamos con el libro de Levítico. Es un libro muy interesante, es un libro que tiene muchas cosas a veces complicadas de leer, pero vamos a ver ahorita de una manera muy general los grandes temas que abarcan este libro de Levítico, y van a ver que pues después de todo no es tan difícil de entender. Este es uno de los clásicos libros que nos da mucho miedo leer, o que nos da no miedo, sino que no queremos entrarle directamente al Levítico. Muchos llegan en sus lecturas y cuando empiezan Levítico se brincan porque tiene muchos conflictos, muchas cosas ahí enredadas, pero vamos a verlo en el nombre del Señor. Bueno, Levítico significa el libro de Levítico referente a los levitas, referente a las leyes sacerdotales, referente a todo lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel cuando estaban todavía en el tiempo del desierto. Los levitas eran los descendientes de Leví, de las 12 tribus de Israel. El Señor selecciona a la tribu de Leví, de donde eran Moisés y Aarón, para establecerlos como sacerdotes. A ellos les descarga el Señor la responsabilidad del sacerdocio. Entonces, por eso son los levitas, y todo lo que se refiere a trabajo en el templo, a trabajo en los tabernáculos, al trabajo dentro de la adoración a Dios, se le encomendó a los levitas, a la familia de Leví, a la tribu de Leví. Ese es el significado del nombre Levítico, referente a los levitas. El tema principal del libro de Levítico es acerca de ese acercamiento que debemos de tener a Dios y aprender a ser diferentes de todas las demás naciones a través de las leyes establecidas por Dios. Vamos a poner en contexto un poquito. Recordemos que para este entonces el pueblo de Israel está viviendo en el desierto. Hasta este momento todavía no está establecida una legislatura para poder gobernar ni a la nación de Israel ni a las naciones alrededor. Todos vivían de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones. No había todavía una legislación, una constitución, como la tenemos en la mayoría de los países, que tenemos constituciones que nos ayudan a vivir mejor. Así es que en este libro Dios está tratando de enseñarle al pueblo, o le da bases al pueblo de Israel para que se organicen de tal manera y de una manera santa, es decir, de una manera apartada, diferente de todas las costumbres y de todos los pueblos idolátricos que estaban alrededor de ellos, y a través de leyes y a través de enseñanzas y estatutos los va a hacer vivir de una manera totalmente diferente. Esto es muy importante porque la palabra de Dios nos anima siempre a vivir de una manera santa a Dios, mediante sus ordenanzas y mediante sus leyes. El autor es Moisés, también es parte del Pentateuco. Recuerdan, son los 5 primeros libros de la Biblia. Se le atribuyen a Moisés como escritor y como recopilador de toda esta información. La época en que se escribió Levítico fue en un periodo de un año dentro del tiempo de peregrinación en el desierto. Ahí es donde se escribe el libro de Levítico. Un versículo muy importante en este libro de Levítico es el capítulo 19, versículo 2, que podríamos decir que este versículo resume todo el contenido de Levítico, todo el tema, toda la información del libro de Levítico. Sería interesante que cada quien lo pueda subrayar en sus Biblias y tenerlo muy presente siempre en nuestras mentes. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de santidad, cuando decimos que Dios es santo,
no estamos hablando solamente del aspecto religioso. Cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de vivir de una manera diferente. Ser santo no significa andar todos los días así con una aureolita arriba en nuestra cabeza, apartados, no queremos ni hablar con la gente porque somos muy santos, nos vestimos de túnicas largas, nuestra cabeza ungida siempre de aceite o nuestra rostro demudado porque somos muy santos. Eso es religiosidad, eso no tiene que ver con santidad. Santidad tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios, obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus leyes, obediencia a los estatutos que Él nos dio. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, nosotros nos estamos volviendo santos, es decir, nos estamos apartando de las corrientes del mundo. Esa es la santidad a final de cuentas. Y el Señor dice, sean santos, apártense de las cosas que son del mundo y vivan en las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo se reparte el libro de Levítico? Tenemos 5 temas principales y todos estos temas hablan respecto a las leyes que iban a gobernar a la nación de Israel. Recordemos otra vez, esta nación viene saliendo de 400 años de esclavitud. Ellos no sabían cómo vivir en libertad, no sabían cómo conducirse entre ellos, lo que ellos vivían y la manera como ellos tenían sus usos y costumbres era conforme a lo que habían aprendido viviendo como esclavos en Egipto. Así es que Dios les tiene que empezar a decir y a poner una mentalidad diferente de que ya no son esclavos, ahora son la nación santa, apartada de Dios, el pueblo escogido. Por lo tanto, deben de empezar a tener sus propias leyes. Y este libro de Levítico es un compendio de las leyes que los iban a gobernar por todas sus generaciones. Son 5 temas principales respecto a las leyes. La primera es, el primer tema grande que encontramos es respecto a las ofrendas. Ahorita lo vamos a ver, 5 ofrendas que están distribuidas de los capítulos 1 al 7 de Levítico. El segundo gran tema de Levítico son las leyes respecto al sacerdocio, los capítulos 8 al 10. Estos son capítulos muy interesantes porque tienen que ver con las vestiduras, con la forma de dirigir las reuniones, la forma de presentar los sacrificios, las leyes que regían al sacerdocio. El tercer tema del libro de Levítico tiene que ver con la purificación, es decir, con reglas, con normas, con leyes para que el pueblo se mantuviera sano, para que el pueblo fuera saludable, para que tuvieran reglas de convivencia que los pudieran mantener sanos, aún en medio del peregrinaje que estaban haciendo por el desierto. El cuarto tema grande de Levítico, en los capítulos 23 y 24, son las fiestas solemnes. Son 7 fiestas solemnes que el Señor les manda al pueblo de Israel, no como fiestas religiosas, no como fiestas como las que nosotros acostumbramos o conocemos, o en la tradición muchas veces vimos las fiestas. Por ejemplo, hoy se celebra el miércoles de ceniza tradicionalmente, y después el carnaval, y después viene la Semana Santa, y después viene todo ese... No tiene que ver con fiestas religiosas. Estas fiestas que el Señor les marca a los hijos tenían un propósito muy especial, cada una de estas 7 fiestas. Ahorita las vamos a ver rápidamente. Hay estudios completos y estudios, podríamos pasar meses hablando del significado de cada una de estas fiestas, pero es importante saber por qué el Señor instauró estas solemnes fiestas como un memorial, como un recuerdo, para que por sus generaciones al pueblo de Israel no se le olvidara de dónde Dios los había sacado, de dónde el Señor había estado trabajando con ellos. Y el quinto gran tema del libro de Levítico son las leyes que tienen que ver con la organización
de un país, de ellos como nación. Así es que estos son los 5 grandes temas que tenemos en el libro de Levítico. Vamos a ver brevemente cada uno de estos 5 temas. Primero, el tema que tiene que ver con las ofrendas. Respecto a las 5 ofrendas, encontramos en los capítulos 1 al 7 de Levítico, encontramos 5 ofrendas que fueron instituidas por medio de los sacrificios, por medio de los cuales el pueblo iba a poder expresar su culto a Dios. Los sacrificios, las ofrendas, era un medio para expresar su culto, su devoción a Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué son las ofrendas? ¿Para qué eran los sacrificios? Para expresar reverencia, para expresar adoración, para expresar un deseo de alabanza, de adoración a Dios. Hasta el día de hoy es el mismo significado que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando yo traigo al Señor mi ofrenda, cuando traigo mis diezmos, cuando ofrezco mi tiempo, cuando ofrezco mi servicio, todo eso es parte de expresar mi agradecimiento, de expresar un culto a Dios, un culto racional, un culto que hemos pensado. Las 5 ofrendas, en resumen de estos 7 capítulos de Levítico. La ofrenda que eran los holocaustos, esta es una de las principales ofrendas. La ofrenda del holocausto significaba consagración a Dios. Era una ofrenda que se hacía, en holocausto a Dios. Traía, dependiendo los recursos de cada persona que ofrecía este holocausto, podía traer un buey, o podía traer un cordero, o podía traer palomitas, tenían que ser perfectos. A Dios se le entregaba todo menos la piel de estos animales. La piel se le quedaba al sacerdote para que pudiera él hacer sus vestiduras y todo esto. El que presentaba esta ofrenda de holocausto no tenía nada, y el propósito era expresar su consagración a Dios. Esta era la ofrenda del holocausto. La segunda ofrenda era la ofrenda de paz, las ofrendas de paz. Muy interesantes estas ofrendas, porque también, según los recursos que la persona tuviera, podían ofrecer esta ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz tenía que ver con comunión con Dios, querer tener comunión con Dios, hacer la paz con Dios. Podían ofrecer en esta ofrenda también parte del ganado, un cordero, una cabra. Podían ofrecer y ofrecían la grosura, la grasita era lo que se quemaba en la carne. Y es curioso que esta ofrenda de paz, de estos sacrificios, al sacerdote se le quedaban partes, la espaldilla, por ejemplo, le quedaba el pecho del animal. Era una gran porción de carne para que el sacerdote tuviera juntamente con su familia, para el sustento de su familia. Y esta ofrenda expresaba paz, comunión, expresaba gratitud a Dios. La tercera gran ofrenda del libro de Levítico era la ofrenda de alimentos o animales. Era la ofrenda que le llamaban también de oblación. Esta ofrenda de oblación era un reconocimiento por la bondad de Dios. Reconocían que Dios había estado con ellos, reconocían que Dios era el que les proveía todo lo que ellos tenían, y ellos la gente traía harina, traía panes, traía grano, y representaba un ofrecimiento de un don al Señor por sus bondades. Así es que esta era la ofrenda. Ahora, estas 3 primeras ofrendas, hermanos, la ofrenda que era el holocausto, la ofrenda de paz y la ofrenda de oblación o de alimentos y animales pequeños, estas 3 ofrendas eran voluntarias. Cuando tú sentías el deseo de honrar a Dios, cuando tú sentías el deseo de mostrar gratitud a Dios, cuando tú sentías el deseo de tener comunión con Dios,
Venías ante los sacerdotes y decías, yo quiero presentar una ofrenda de paz al Señor, o quiero presentar un holocausto al Señor, porque quiero consagrarme y quiero consagrar a mi familia, y presento un holocausto al Señor, o quiero hacer una ofrenda de oblación, traje harina, traje grano, cereal, porque Dios ha sido bueno, Dios ha provisto para mí, y yo quiero traer esto. Eran ofrendas voluntarias. Esto es bien importante. Eran ofrendas que se hacían de acuerdo al corazón de la persona. Y hay otras dos ofrendas, las siguientes dos, dijimos que eran 5. Estas ofrendas eran obligatorias y tienen que ver con la sombra de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado era obligatoria. También de acuerdo a los recursos de cada persona, podían traer, si la persona tenía recursos, podía traer un toro para ofrecerle un sacrificio por el pecado, podía traer una cabra, podía traer pájaros, si la persona no tenía muchos recursos, podía traer harina inclusive. Esta ofrenda voluntaria, a través de esta ofrenda se expresaba la confesión de pecados específicos no intencionales, buscando perdón y lavamiento de Dios. No había posibilidad de restitución, es decir, de lo que se ofrendaba no se le restituía nada al que presentaba esta ofrenda. Así es que la ofrenda del pecado era obligatoria y esto significaba perdón y limpieza. Jesucristo hizo por nosotros, presentó esta ofrenda delante de Dios al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y la ofrenda de la expiación o la ofrenda de la transgresión era también para expresar la confesión de un pecado no intencional, pero confesando voluntariamente algo que habían ofendido a Dios. Ofensas a las cosas santas, una ofensa a Dios, entonces venía la ofrenda de la transgresión. Ofensas que requerían una restitución, es decir, yo presentaba mi ofrenda por la expiación, por la transgresión, pero yo tenía que restituir el daño a la persona que yo había perjudicado. Así es que estas dos ofrendas últimas, por el pecado y por la transgresión, eran ofrendas obligatorias. Las 3 primeras son ofrendas voluntarias. Levítico nos presenta estas 5 ofrendas que, gracias a Dios, estas 5 ofrendas ahora las vemos cumplidas en Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo nos ha dado la paz. Jesucristo es el trigo que se convierte en el pan de vida para nosotros. Jesucristo ya pagó por el pecado de nosotros y el Señor ya cubrió por la transgresión de lo que nosotros hicimos en contra de Dios y ahora hemos sido restituidos a la bendición de Dios. Así es que este es el tema de las ofrendas, hermanos. Capítulo 1 al 7. Cuando leemos estos capítulos del 1 al 7 de Levítico, nos vamos a encontrar con situaciones un poco complicadas porque se habla de la manera de cómo se iba a repartir, por ejemplo, el animal que se estaba ofreciendo. Si el animal se ofrecía un toro, un buey, la forma como se debería de cortar, las partes del animal que se iban a poner sobre la ofrenda, las partes que se le iban a dar a los sacerdotes para su manutención, la parte que se le iba a dar a la persona que traía la ofrenda en el caso de que fuera una ofrenda donde le quedaba a él algo, cómo se presentaba delante del holocausto, lo que se quemaba, en fin. Hay una serie de detalles que pueden ser muy difíciles, pueden ser engorrosos estarlos leyendo, pero es muy interesante leerlos. En resumen, estos 7 capítulos de Levítico son estas cinco ofrendas. Ese es el primer gran tema de Levítico. Vamos a ver el segundo gran tema de Levítico. Son las leyes que tienen que ver con
el sacerdocio, las leyes respecto al sacerdocio. Los capítulos 8, 9 y 10 de Levítico nos hablan acerca de la consagración de Aarón, descendiente de Leví, de la tribu de Leví, de Aarón y de sus hijos por todas sus generaciones. Son los que iban a estar a cargo del ministerio sacerdotal. Así es que es muy importante todos los detalles que se hablan, porque los sacerdotes tenían que cumplir una función muy especial al momento de presentarse delante de Dios. Se habla acerca de la consagración. El capítulo 8 habla acerca de la consagración de los sacerdotes. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque todos los que servimos al Señor, todos los que de alguna manera estamos involucrados en el servicio a Dios, tenemos que tener en cuenta que el servir a Dios, aunque estamos bajo la gracia, sigue teniendo la misma responsabilidad espiritual que tuvo desde que Dios instituyó las leyes sacerdotales. Ya no nos vestimos de esa manera, no usamos ese tipo de atuendos, ¿verdad? Pero sí tenemos espiritualmente que estar preparados para poder servir a Dios. Este capítulo 8 de Levítico habla acerca de la limpieza de los sacerdotes. Se tenían que lavar, se tenían que desinfectar, tenían que estar pulcros, debidamente bañados, lavados, su cabello, sus manos, todo tenía que estar en perfecta limpieza para presentarse a ofrecer el culto a Dios. Habla acerca de sus vestiduras y da muchos detalles de cómo deberían de ser las túnicas, los cintos que usaban, todo lo que tenía que ver con vestiduras se hablaba. Se habla acerca de la unción, cómo tenían que derramar el aceite, cómo hacían ese rito espiritual sobre la unción de cada uno de los levitas para que fueran apartados para el servicio, y cómo tenían que rociar la sangre sobre el altar. No era nada más matar al animal y que la sangre se derramara, tenía un proceso, había un orden. El sumo sacerdote con un dedo, el dedo pulgar, tenía que tomar tantita sangre y embarrarlo sobre los cuernos que estaban en el altar. En fin, hay una serie de detalles impresionantes en este capítulo acerca de la consagración de los sacerdotes. Es muy interesante y tiene muchas cosas que pueden ser sombra, figura de lo que es ahora el servicio a Dios. ¿Cómo hacer los sacrificios? Todo el capítulo 9 de Levítico nos habla acerca de cómo se deberían de hacer los sacrificios, a qué hora se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer, cuántos tenían que participar en el sacrificio, cómo se tenía que separar las piezas del animal, qué se tenía que hacer cuando traían los granos, cuando traían cereales, cuando traían harina, cómo se iba a repartir. Todas esas instrucciones están en el capítulo 9 de Levítico. Y respecto, hay una nota muy importante en el capítulo 10, se habla acerca de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que se les hizo muy fácil a estos muchachos, se les ocurrió. Había fuego especial, un fuego que se había consagrado y que estaba en un lugar del tabernáculo. De ese fuego tenían que tomar todo el tiempo para ir y prender las lámparas, para ofrecer los diferentes sacrificios, para prender la leña de los altares. Se tenía que usar ese fuego porque era un fuego que había sido consagrado, era un fuego especial que estaba ahí y que los sacerdotes habían consagrado. Así es que a Nadab y Abiú se les hizo fácil. Necesitaban fuego para presentar sacrificios y se les hizo fácil agarrar fuego de otra hoguera, de otro lugar que no tenía que ver con el fuego santo. Esto se le conoce como ofrecer fuego extraño. Y esto es algo muy importante en nuestro tiempo, en nuestras iglesias. No podemos ofrecerle fuego extraño a Dios. Es decir, no podemos tomar de las cosas que han sido profanadas por los ídolos, de las cosas que han sido sacrificadas a los ídolos, de las cosas que han sido ofrecidas a los ídolos, y venir a presentarlas delante del altar de Dios. Esto es algo muy
delicado, se tiene muy a la ligera en estos tiempos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, hablando de la música, yo recuerdo hace casi 30 años atrás, cuando en un congreso, Marco Barrientos, cuando empezaba este mover tan tremendo de la alabanza y la adoración, y era un derramamiento del Espíritu Santo tan tremendo a través de la adoración. Marco Barrientos, en un congreso, yo recuerdo cuando él dijo: temo el día que llegue cuando los músicos cristianos empezarán a tomar fuego del altar de Satanás, refiriéndose a la música del mundo. Empezarán a tomar fuego del altar de Satanás y vendrán a presentarla en el altar de Dios. Esto es algo muy delicado, esto es algo muy fuerte, esto es algo que a las iglesias se nos hace tan fácil tomar fuego extraño y presentarlo delante de Dios. Las cosas de Dios, hermanos, son sagradas. El culto a Dios es sagrado, es especial. No podemos menospreciar la presencia de Dios trayendo fuego extraño. Nadab y Abiú les costó la vida. Ellos fueron consumidos por el fuego de Dios por haber transgredido la orden de Dios, de decir: no presentarás fuego extraño delante de mi altar. El tercer tema de Levítico, el tercer gran tema de Levítico, tiene que ver con las leyes respecto a la pureza. Las leyes que tienen que ver con la pureza de la nación, del pueblo. Como nación santa, Israel debe de aprender a tener 8 cosas, y quiero que pongamos mucha atención en esto, porque son 8 cosas que hasta el día de hoy, siguen vigentes de una manera que lo podemos ver hasta natural, porque toda nuestra forma de nuestra educación tiene que ver con estas leyes que Dios instituyó, estando en el desierto. Acuérdense que esta nación está viviendo en el desierto, están viviendo en tiendas, están en campamentos en medio de un desierto, no tienen agua corriente, no tienen drenaje, no tienen hospitales, no tienen las medidas de limpieza y de precaución que ahora nosotros disfrutamos, gracias a Dios. Ubiquémonos en ese contexto. Ellos no tienen nada de eso. Entonces, capítulo 11 de Levítico, Dios les habla acerca del alimento que ellos pueden comer, de lo que pueden ellos comer, y les da una lista de animales limpios e inmundos. Ahora, esto más allá de la religión, hermanos, de lo que se puede comer y no se puede comer, porque muchos pueden decir, bueno, no podemos comer conejo porque dice el versículo 5 que el conejo, porque es rumiante pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. El cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y hay una serie de alimentos, de animales que no podían comer de acuerdo a esta ley, pero tenemos que entender que las leyes de sanidad no había, prácticamente. No había leyes de sanidad, no había cultura de sanidad, y estos animales en estado salvaje eran y siguen siendo propensos a muchas enfermedades. Así es que Dios tiene que proteger a esta nación que está viviendo en medio del desierto, acampando en tiendas, sin todos los servicios de urbanización que disfrutamos ahora. Tiene que proteger a esta nación de todas esas plagas, de todas esas enfermedades, de todos esos virus y bacterias que fueron metidos a la naturaleza por causa del pecado del hombre. Así es que todos estos animales, que les llama aquí inmundos, Dios se los está marcando para evitar que ellos caigan en enfermedades, en plagas, en pestes y en mortandad en medio de esa situación en la que estaban viviendo. Por eso Dios les tiene que dar este tipo de leyes. Cuando vemos a Pedro, que tiene una revelación de parte de Dios, donde baja un lienzo y dice que venía todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y que dijo: mata y come. Y dice Pedro: Señor, yo no he comido nunca nada que sea inmundo, de acuerdo a la ley de Levítico, capítulo 11, ¿verdad?
Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios creó. Pareciera que hay una contradicción, pero no. No, lo que pasa que en este capítulo 11 de Levítico tenemos que ubicarnos. Dios le está hablando a una nación que está en una situación muy particular en medio del desierto. ¿Tú puedes comer carne de puerco hoy? Sí, la puedes comer. ¿Por qué? Porque vas a la tienda, a la carnicería, la compras y sabes que es una carne que está protegida, que el animal estuvo vacunado, que cubre con los estándares de sanidad y que no es nociva para ti. Está libre de enfermedades. Eventualmente hay llamados, ¿verdad?, de las autoridades que dicen no consuman en este momento tal comida, pollo, pescados o cierto tipo de mariscos o esto, porque hay una plaga. A eso se refiere este capítulo del Levítico. Cuando había este tipo de animales, a los que describe aquí en su alimentación, es porque en estado salvaje estos animales era muy fácil que trajeran enfermedades, plagas y pudieran destruir al templo. Así es que más que cosas religiosas y verlo desde un punto de vista demasiado espiritual esto, hermanos, tenemos que verlo desde un punto de vista práctico, totalmente en medio de la situación que el pueblo estaba viviendo. Así es que Dios les da una lista de lo que tienen que comer como una nación que ha sido apartada por Dios. Les da también instrucciones de cómo tienen que vivir en sus cuerpos, cómo tienen que cuidarse para no contaminarse, para no ser parte de la contaminación de sus cuerpos. Por ejemplo, desde ahí avisa el Señor, la mujer después de dar a luz tiene que mantenerse un tiempo, 33 días, lo que tradicionalmente lo hemos conocido como la cuarentena. ¿Por qué? Es muy interesante esto. ¿Por qué Dios dice esto de la mujer? No es un asunto de discriminación, ni es un asunto nada más de carácter sexual, no es un asunto de, de religiosidad o espiritualidad, hermanos. Después de cuando está la mujer en el embarazo, en el periodo de embarazo, su cuerpo está sufriendo una serie de alteraciones hormonales, asuntos fisiológicos que se están desarrollando. Después de que da luz, el parto en sí mismo provoca una serie de liberación de mediadores químicos, adrenalina, noradrenalina, serotonina, endorfinas. Total, las mujeres lo entienden, ¿verdad? Las hermanas que me están viendo. Después de un parto, su cuerpo físicamente, fisiológicamente, queda totalmente alterado. Sus hormonas se tienen que ajustar, todos sus mediadores químicos se tienen que ajustar. Por eso el Señor pone esta ley, lo pone como una ley, como algo espiritual, como algo que tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender que después de ese parto tiene que permanecer un tiempo, dejar a su esposa que se recupere de lo que sucedió en su cuerpo durante el embarazo y después del parto. Son este tipo de leyes que el Señor aquí las pone como leyes, las pone como si fueran unos mandamientos y la gente lo veía como algo religioso. Sin embargo, tiene mucho que ver con asuntos de carácter práctico, de sanidad, de salubridad para el pueblo de Israel. El Señor les llama a que tengan hogares santos. Fíjense qué interesante. Capítulo 14, si quieren leerlo después. Cuando la gente venía y compraba o adquiría o se hacía, iban a conquistar ciudades, dice que si había casas que estuvieran contaminadas con algo así, y les hace saber el Señor, lo pueden leer con calmita ustedes, les hace saber como que la casa tenía lepra. Dice, si ves que las paredes están verdosas o rojizas, no pueden vivir ahí. Tiene que venir el sacerdote a examinar, tienen que quitar esas piedras que están contaminadas, llevarlas a un lugar. ¿Qué significa esto, hermanos? El moho, las plagas, la termita, todo lo que podía destruir y contaminar una casa. El Señor está previniéndoles al pueblo a que tengan enfermedades a causa de vivir en casas que estaban
contaminadas, que tenían bacterias, que tenían ese moho que puede ser dañino para su salud. Así es que esta es una ley que nosotros lo vemos ahora como, uy, la ley de la santidad del hogar, pero era una ley muy práctica de salubridad, de sanidad. En este tiempo, por lo menos aquí en la ciudad donde vivimos, en South Bend, se ha estado haciendo por parte de la ciudad un llamado a que la gente revise si sus casas tienen plomo, por ejemplo. Muchas casas que fueron construidas antes del año 80 fueron pintadas con plomo, y muchas casas tienen plomo, y se han dado cuenta que esos residuos de plomo pueden ser perjudiciales para los niños. Así es que es algo muy parecido a esto. Dios le dice a los que tenía que ir un sacerdote a revisar las casas si alguien detectaba que había algún tipo de estas infecciones, vamos a llamarlo así, dentro de los hogares. ¿Se dan cuenta? Estas son leyes muy prácticas que todavía hasta el día de hoy nos pueden servir de mucho. Hábitos santos. Esto también habla acerca de la enfermedad de los hombres. Cuando los hombres tenían algún tipo de enfermedad, sobre todo de transmisión sexual, tenían que ser muy cuidadosos, tenían que tener mucho respeto por las mujeres, tenían que pasar un tiempo para que pudieran sanar, para que pudieran curarse de esas enfermedades y no estar contagiando mujeres por acá, por allá. Hábitos santos, ¿verdad? ¿Qué le podríamos decir? Hábitos sanos, porque Dios quería que el pueblo fuera un pueblo sano. Santidad renovada. Cada año en el capítulo 16 se habla de que tenían que tener un tiempo de fiesta, un tiempo de renovación. Era lo que se llamaba el día de la expiación, cuando se hacía la fiesta grande y había que traer un becerro de la expiación y había que hacer la ofrenda, y se iban a echar suertes, en fin, había incienso, todo esto. Esta es una norma, una ley que el Señor pone para que el pueblo se renueve en su santidad permanentemente. Cada año tenían que hacer esta fiesta de la expiación. El número 6 es también muy interesante, hermanos. Tenían que tener un culto santo, y esto me llama a mí mucho la atención, porque en este tiempo, cuando estamos leyendo ahí, y si leemos estos capítulos, este capítulo 17, de los versículos 1 al 16, se habla acerca de la liturgia, pero no hablo de un sentido religioso, sino del orden que se debería de guiar, de llevar a la hora de presentar un culto a Dios. Yo crecí todavía en un hogar donde en la iglesia, en nuestro entorno, en la iglesia bautista, se tenía muy en serio el asunto del respeto dentro del auditorio, dentro del santuario. El culto que se ofrecía a Dios, se cuidaba mucho este aspecto del respeto a Dios. Inclusive muchos que vienen de la iglesia católica, hasta el día de hoy ustedes lo ven. En las iglesias católicas, tú no entras corriendo, ni entras con gorra, ni entras con sombrero, ni entras a la iglesia católica. Todavía se respira mucho el ambiente de respeto, de reverencia. La persona, inclusive cuando muchas personas tenían esa costumbre, no sé si todavía, pero muchas personas, inclusive cuando pasaban enfrente, ni siquiera entraban, pasaban enfrente de una iglesia católica, iban con sombrero y se quitaban el sombrero mientras pasaban por enfrente de la iglesia, y ya que pasaban se lo volvían a poner. Mucha gente inclusive pasaba enfrente de la iglesia, se volteaba hacia la puerta de la iglesia, hacía una inclinación y hacía la señal de la cruz. Es decir, había un respeto hacia la casa de Dios, había un respeto hacia el culto a Dios. Por supuesto, esto se volvió religioso, litúrgico, solamente era una costumbre y se le perdió realmente el sentido de santidad. Pero yo creo que es bueno, hermanos, que entendamos que cuando estamos en la casa de Dios, y en nuestra iglesia hemos estado haciendo este énfasis últimamente, cuando estamos en la casa de Dios, tenemos que aprender a darle al Señor santidad, un culto reverente, un culto de respeto, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Otro aspecto que tenía que ver con la nación santa de Israel.
La ética santa entre familiares. Esto es algo bien interesante. Es Levítico capítulo 18. ¿Qué se refiere con ética santa entre familiares? A partir de este capítulo, hermanos, y esto en la tarde estaba platicando con mi esposa acerca de esto, ¿por qué vemos en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Noé, más atrás todavía, que Abraham, por ejemplo, se casó con su media hermana? Jacob se casó con dos hermanas, ¿verdad? Con Raquel y con Lea. Isaac se casó con su prima. Y esto lo vemos todo el tiempo durante los primeros capítulos o todo el libro de Génesis y los primeros capítulos de Éxodo. Había ese tipo de matrimonios entre familiares. A partir del capítulo 18 de Levítico, hermanos, ahí cuando Dios está dictando las nuevas leyes que van a regir a la nación de Israel y por supuesto a todo el mundo, ahí se le pone fin a este tipo de matrimonios. ¿Por qué se permitían antes? Porque estaba en un proceso de repoblación toda la tierra, estaba en un proceso de repoblación todas las naciones que estaban haciendo, y era permitido de parte de Dios que se casaran entre familiares cercanos, que se casaran con dos hermanas, que se casaran con medios hermanos, con primos. Había esa posibilidad. A partir del capítulo 18 de Levítico se pone una legislación respecto a este tipo de relaciones. A partir de este versículo, no más casamientos entre familiares cercanos, entre parientes cercanos. A partir de aquí se cancela esa prohibición, y es muy interesante que veamos eso, que lo sepamos y que lo podamos entender, porque mucha gente batalla con esto. ¿Por qué se casó con su media hermana? ¿Y por qué se casó con dos? ¿Y yo por qué no? Porque a partir de Levítico 18 el Señor prohibió en ese momento, le puso alto a esas costumbres. Y la última parte de este tema 3, que habla acerca de una nación santa para Israel, habla acerca de las costumbres que tenían y de las vestiduras santas, es decir, su manera de cómo se iban a comportar, de cómo se iban a vestir, de cómo iban a presentarse delante de las demás naciones. Este es el tema número 3. Espero que vayamos bien. Espero que no se me estén aburriendo mucho con este tema, porque yo sé que es un poquito difícil, pero vamos bien. Tema número 4, ya casi acabamos. Tema número 4 de Levítico, el gran tema de los grandes temas de la Biblia. Las leyes respecto a las 7 fiestas que Dios establece para su pueblo, para Israel. Antes de ver las 7 fiestas, entendamos esto. Estas fiestas no quiere decir pachanga, no es el sentido de party, no es el sentido de que vamos a hacer la fiesta y vamos a traer a los mariachis y vamos... Está hablando acerca de memoriales. Estas fechas son recordatorios. Estas fiestas tenían que ser establecidas y se tenían que repetir de generación en generación, porque cada una de estas fiestas recordaba uno de los hechos más importantes que Dios había hecho cuando liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y los trasladó al tiempo de la tierra prometida. Así es que eran fiestas, no eran de ocasión de borrachera, ni de pachanga, ni de solamente comer, como muchas de las fiestas religiosas de este tiempo. Eran fiestas que eran memoriales, eran fechas para que las siguientes generaciones, al ver estas fiestas, pudieran recordar y que no se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos cuando fueron esclavos y cuando fueron liberados. ¿Cuáles son estas 7 fiestas? Vamos a verlas rapidito. Estos memoriales están en los capítulos 23 y 24 del libro de Levítico.
La primera gran fiesta es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, cuando se celebraba que el ángel de la muerte había pasado de frente y no había matado a los primogénitos de Israel. Habla la Pascua cuando la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las puertas, evitando así que el ángel de la muerte destruyera a los primogénitos de Israel. Todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos, desde los humanos hasta los animales, los primogénitos murieron. Pero todas aquellas casas donde estaba el dintel marcado, el marco de la puerta marcado con la sangre del cordero que había sido sacrificado, fueron librados de la muerte. Así es que cuando se hacía la Pascua, cuando se mataba a ese cordero y se hacía con las hierbas amargas y lo comían, estaban recordando el momento en que fueron librados de la muerte. Junto con la Pascua, en la misma fecha, el mismo día, se hacía también la fiesta de los panes sin levadura, porque el día de la Pascua Dios les ordena en el libro de Éxodo que preparen también panes sin levadura para poder salir de Egipto, para poder llevar estos panes. ¿Por qué tenían que ser sin levadura? Porque si les ponían levadura, al día siguiente el pan ya se les había echado a perder. Se les iba a enmohecer y se les iba a hacer feo. El pan sin levadura, aunque es más durito, aunque no es tan blandito, pero dura más. Les duró para un tiempo en el que pudieron salir, hasta que Dios empezó a proveerles maná en el desierto. Los panes sin levadura, cuando la nación de Israel hacía esta fiesta, recordaban el tiempo de la salida de Egipto. Esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros en la Cena del Señor. Cuando tenemos la celebración de la Cena del Señor, tomamos el vino y tomamos el pan, simbolizando la sangre de Jesucristo y simbolizando la muerte de Jesucristo, que nos dio la libertad, nos sacó de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad. La tercera gran fiesta del pueblo de Israel, ordenada por Dios, es la fiesta de las primicias. Cuando la nación de Israel entra a Canaán, cuando entran ellos ya a poseer la tierra, los primeros frutos, lo primero que empezaron a cosechar, los primeros granos que empezaron a cosechar, lo trajeron a la casa del Señor. Una fiesta hermosa, una fiesta de gratitud, de regocijo por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Cuando vieron la bendición de Dios, lo primero que era traer las primicias. Así es que cada vez que había una cosecha, la nación de Israel se guiaba por ciclos agrícolas. Cuando empezaba el tiempo de la cosecha y empezaban los primeros frutos, era la fiesta de las primicias. Venían con esas primicias, los primeros frutos, en un agradecimiento al Señor por lo que les estaba dando. Yo creo que esta es una costumbre muy bonita y todos deberíamos de practicarla cuando el Señor nos bendice en nuestro trabajo, ese primer trabajo, el primer cheque, el primer pago, el primer día de pago, no sé, el primer cliente que tenemos en nuestro negocio, ofrezcámoselo al Señor como una primicia. Eso es una bendición, es hermoso eso. A los 50 días de la fiesta de las primicias, 50 días después, venía la fiesta de Pentecostés, cuando terminaba el tiempo de la cosecha, terminaba el tiempo de la siega. Entonces se ofrecía también el nuevo grano de trigo que se había colectado. Esta era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de las primicias. Cuando empezaba la cosecha, traían las primicias. A los 50 días, cuando terminaba ya el tiempo de la siega, de la cosecha, entonces era la fiesta de Pentecostés y la gente traía el grano de trigo como una señal de la bendición que Dios les había dado durante ese tiempo de cosecha. ¿Recuerdan cuando llegó el Espíritu Santo en
en el aposento alto. Era la fiesta de Pentecostés. Habían pasado ya 50 días de la fiesta de las primicias, 40 días de la Pascua, y viene el día de Pentecostés. Y ese día es precisamente cuando el Espíritu Santo se derrama. ¿Qué significado tiene esto? Qué hermoso, qué hermoso significado. Era el trigo nuevo, era el pueblo nuevo, era la iglesia que estaba naciendo en ese momento, era la nueva esperanza para el mundo, el Espíritu Santo viniendo, tomando ese pequeño grupo de 120 creyentes y convirtiéndolos en el trigo nuevo, la nueva nación, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, el pueblo santo, ahora representado en la iglesia. Esa es la fiesta de Pentecostés. Tiene un simbolismo precioso para nosotros. La quinta fiesta era la fiesta del Día de las Trompetas. Era el año nuevo, era el tiempo de reflexión. Cada vez que entraba el año nuevo judío, era la fiesta de las trompetas, donde sonaban los shofares, donde sonaban los instrumentos, y era un llamado, ese sonar de los shofares, era un llamado a la reflexión. Cuando venía la fiesta de Año Nuevo, era reflexionar. ¿Qué fue lo que pasó durante todo este año? ¿Qué fue lo que Dios hizo durante este año? ¿Qué fue lo que yo hice durante todo este año? ¿Qué cosa fue lo que le ofrecí a Dios durante todo este año que pasó? ¿Y qué es lo que voy a hacer en el siguiente año que viene? Así es que la fiesta de las trompetas era Año Nuevo, una fiesta muy bonita donde había un tiempo de reflexión de cada persona. Después venía la gran fiesta de la expiación. Era cuando se hacía la gran fiesta, el gran sacrificio, el holocausto, donde la gente traía sus ofrendas para que hubiera expiación. Si se acuerdan, en el tema, 2 temas anteriores, les dije que esta era una de las ofrendas que era obligatoria. Así es que una vez al año se hacía esta fiesta de la expiación. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecer la expiación por la nación, por todo el pueblo, la limpieza por medio de la sangre. Por supuesto, esto representa para nosotros la expiación, la sangre de Cristo, que nos cubrió, nos purificó y nos limpió de todo pecado. Y la séptima fiesta era la fiesta de los tabernáculos. También se hacía una vez al año esta fiesta, y esta fiesta era para recordar la protección y la provisión de Dios en tiempos difíciles. En esta fiesta, y es algo que de alguna manera lo podríamos retomar como familias, era como un campamento. Cada familia hacía una enramada, y las familias se metían bajo esa enramada, cada familia por separado, en grupos. Era como un campamento familiar. Pero el propósito de meterse bajo esa enramada, bajo esos tabernáculos, era hablar, compartir los padres a los hijos, compartir la protección de Dios, compartir la provisión de Dios, recordarles a las nuevas generaciones lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo Dios los había librado de la mano de Faraón, cómo se había abierto el mar para que ellos pasaran, cómo Dios había provisto maná en el desierto, cómo Dios había provisto agua de la roca en medio del desierto, cómo Dios había abierto el río Jordán para que pasaran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. En fin, esta fiesta de los tabernáculos era un campamento donde cada familia se reunía a convivir y a recordar cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos en tiempos difíciles. Y yo creo que sería una bonita experiencia que como familias pudiéramos algún tiempo hacer algo así, juntarnos como familia y recordar ¿qué hizo Dios en tiempos difíciles? ¿Cuáles fueron los tiempos difíciles que hemos pasado como familias? La pérdida de un ser querido, la separación de la familia, un accidente, una situación financiera terrible, la pérdida de la casa, no sé, situaciones difíciles. Y recordar juntos
cómo Dios proveyó y cómo Dios nos sacó de ese tiempo de dificultad. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Por último, el quinto tema del libro de Levítico, leyes respecto a la tierra, cómo eran se debería de cubrir el aspecto de la posesión de la tierra. Había un año de jubileo, lo habla el capítulo 25. ¿De qué se trataba el año de jubileo? Este año era cada 50 años, era el año de jubileo. Este año tenía el propósito de impedir la esclavitud perpetua y la acumulación excesiva de la riqueza. Es decir, si tú eras esclavo, tenías ya 20 años de esclavo, pero llegaba el año del jubileo. En el año del jubileo, todo mundo era libre, se terminaba la esclavitud, nadie era esclavo de nadie, en ese año se restituía todo. Si tenías propiedades que te habían quitado porque las habías vendido, porque las habías perdido, te las quitaron por deudas, lo que sea, en el año de jubileo tus propiedades regresaban a ti. Nuevamente todo regresaba a sus dueños originales. De esa manera se evitaba la acumulación de la riqueza. Es algo que les funcionó, fue algo muy bueno y se celebraba cada 50 años. El capítulo 26 habla acerca de la recompensa y castigo. Hay un capítulo paralelo en el libro de Deuteronomio que vamos a ver más adelante. Pero este capítulo es precioso, habla acerca de las bendiciones que vienen de parte de Dios por obedecer, y también vienen las consecuencias que sufriremos por no obedecer las leyes que Dios nos ha mandado. Y por último, el capítulo 27 de Levítico nos habla acerca de los votos, las cosas que fueron consagradas al Señor y cómo las podemos redimir, cómo se pueden restituir, cómo se pueden volver a tomar, y se le da su valor a cada cosa, si fuera personas, si son animales, cosas, los votos, las cosas que se consagraron al Señor. Estos son los 5 grandes temas del libro de Levítico, hermanos. Espero que sirva de orientación, que sirva de bendición. No le tengamos miedo al libro de Levítico. Hay situaciones que se ven un poco complicadas, demasiados detalles, eso sí, demasiados detalles en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las fiestas, en cuanto a las vestiduras sacerdotales, en cuanto a todas estas leyes. Hay muchos detalles que pueden volverse confusos, pero este resumen yo creo que nos va a ayudar a ver estos 5 temas que son muy importantes. Recordemos siempre al leer el libro de Levítico, la nación de Israel estaba viviendo en el desierto, no tenían las comodidades que tenemos nosotros, no tenían la urbanización que tenemos nosotros, y Dios les tiene que empezar a enseñar a vivir de acuerdo a esa condición que estaban viviendo. La nación de Israel viene de 400 años de vivir como esclavos bajo las leyes y bajo las costumbres de Egipto, y Dios les está enseñando a vivir de una manera totalmente diferente. ¿Qué nos queda del libro de Levítico? Todos nosotros aprendimos a vivir de una manera como nos enseñaron nuestros padres, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a usos que tuvieron nuestros padres, nuestros antepasados. La palabra de Dios nos enseña a vivir de una manera diferente. La Biblia, el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, el sermón de la montaña de Jesucristo, por supuesto, y todas las enseñanzas de Jesús, nos enseñan a vivir de una manera diferente. Así como el libro de Levítico le enseñó a esta nación a vivir de una manera diferente. Amén. La próxima semana, el libro de Números, que nos detalla las estadísticas y todo lo que pasó en el peregrinar del desierto de la nación de Israel.